El poder adquisitivo en la Argentina mucho más alto que en Brasil. Los medios opositores desvían el tema y atacan a un periodista. El salario mínimo de la Argentina es el más alto de la región. Con la brusca devaluación de Brasil, las diferencias entre el salario mínimo de este país y Argentina son todavía mayores. Aquí el salario mínimo es de 5.588 pesos, 591 dólares. Y en Brasil, el salario mínimo es de 788 reales, unos 197 dólares. Con lo cual, el salario mínimo en dólares en Argentina es 394 dólares más alto. Estas son las últimas estadísticas. El poder adquisitivo tiene que ver con la cantidad de productos que una persona puede comprar con su salario. Por ejemplo, aquí se pueden comprar con un salario mínimo 570 litros de leche y en Brasil 317 litros. Hace unos pocos años, uno de los principales voceros del establishment argentino, Paolo Roca, se quejaba que aquí los obreros ganen más que en Brasil. Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial. Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de 24 dólares por hora, contra 12 dólares en México y 9 dólares en Brasil. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de 24 dólares por hora, contra 9 dólares en Brasil. Esta comparación entre el poder adquisitivo de Argentina y Brasil quiso explicar el periodista de C5N Mariano Beristain, pero la producción de su programa cometió un error en las placas y puso la bandera de Brasil en estadísticas que correspondían a la Argentina y viceversa. ¿Dónde se puede comprar más con un salario y cuáles son los precios? Tomamos entonces el salario mínimo de la Argentina y el de Brasil. En realidad, esto está invertido, ¿no? 1.800 pesos es el salario mínimo de Brasil y 5.588 es el salario mínimo de la Argentina. ¿Qué es lo que se puede hacer con el salario mínimo en Brasil y qué se puede hacer con el salario mínimo en la Argentina? Póngale que usted lo que quiere es comprar la cerveza en latas en la Argentina y la quiere comprar en Brasil. Lo que se ve, evidentemente, es que en la Argentina, vamos a ver, ¿no? En la Argentina, vamos a tachar todo esto. La capacidad de comprar con un salario mínimo es mayor que la de Brasil. Lo que hay que entender es una cosa, ¿no? O sea, lo mismo que usted compró con lo que compra con un salario mínimo en la Argentina, lo compra en mucha menor medida en Brasil. Quizás eso lo que nos permita entender es que no solo es una cuestión de precios, sino es una cuestión de capacidad de compra del salario. Este error involuntario sirvió para que los medios que no quieren hablar de que Argentina tiene el poder adquisitivo más alto de la región ataquen al periodista en sus portales y en las redes sociales. Yo te voy a mostrar cómo Clarín y Perfil, a partir de un informe que hice yo, a partir de un error que se cometió durante dicho informe, hicieron una operación política que afectó mi imagen personal. El día martes, durante un informe que preparé, lo que se demostraba era que el poder de compra del salario argentino era mayor que el de Brasil. Esto fue lo que ocurrió. Estas fueron las placas que salieron incorrectas por un error humano, como suele ocurrir en cualquier lugar donde se trabaja. Hubo una inversión de los datos en las banderas, sencillamente. El salario mínimo de la Argentina es de 5.588 pesos y el de Brasil es de 1.800 pesos, pero se invirtieron por un error las banderas y quedó al revés. Lo mismo ocurrió con los productos. Hay una inversión, ustedes lo pueden ver acá. Hay una inversión clara de las banderas y obviamente hay una inversión de los valores. El error consiste en eso. Esto fue lo que ocurrió. Bueno, estas son las placas correctas. En la Argentina, con un salario mínimo, se compran más productos que en Brasil. Por ejemplo, cervezas en lata, en Brasil se compran 406 y en la Argentina 447. Litros de leche, que es muy importante,
en Brasil 317 y en la Argentina 570 litros de leche. Lo mismo ocurre con los pollos. En Brasil se compran 95 kilos de pollo y en la Argentina 159 kilos de pollo. No había mucho margen de error, excepto por la equivocación que se invirtieron las banderas. Clarín y Perfil, este es el tratamiento que le dieron a una información que salió equivocada. Esto es una burda mentira. Lo único que ocurrió fue un error humano. Estas son las mentiras. Detrás de todo esto, detrás de una guerra política que Clarín y Perfil tienen contra el gobierno, no miden las consecuencias y son capaces de ensuciar a cualquier persona. Es muy difícil decirles todo esto. Ayer pasé un pésimo día, un muy mal día, porque todas las redes sociales ofrecían esta información cuando en realidad lo que había habido era un error. Entonces, les agradezco por darme esta posibilidad al canal AC5N, la posibilidad de este desagravio personal, porque en lo profesional llevo 20 años de trayectoria y nunca había visto una cosa de estas características. Ensuciar a un periodista por embarcarse en una batalla política contra un gobierno que lleva 12 años en Argentina y que ha sido elegido de forma democrática. Esto es Clarín y esto es Perfil, y de esta forma actúan para ensuciar el buen nombre de un profesional.